Bueno, buenas tardes. Eh, Resulta que la clase anterior pues nos extendimos bastante y ya pues quedaba poquito tiempo, entonces decidimos hacer la segunda parte ahora. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es ahora verse la primera parte y pues los compañeros se verán la segunda parte. Y parte y parte. Vale. Nosotros vamos a hablar ahora de hipoglicemiantes. Estamos hablando de fármacos para el tratamiento de la diabetes y con los compañeros pues hablamos de los más fármacos para tratamientos de diabetes tipo 1. Ahorita vamos a hablar para los tratamientos de diabetes tipo 2. Y entonces en el top 10 de mis fármacos preferidos está la metformina. La metformina va a ser la primera elección, casi siempre, en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Es un fármaco que tiene muchos beneficios terapéuticos y tiene muy pocos efectos adversos. Y fuera de eso tiene efectos colaterales súper buenos, entonces eso hace que sea un fármaco, de esos fármacos extremadamente nobles, o sea, súper buen medicamento. Bien, la metformina, ¿qué hace la metformina entonces? La metformina va a funcionar de varias formas. Tiene varios efectos. Entonces, uno de ellos es que va a inhibir a nivel hepático una enzima que se llama glicerol fosfato deshidrogenasa. Esta enzima está encargada de metabolizar el glicerol que va a estar involucrado en la gluconeogénesis. Entonces lo que nos está alterando es la señal de glucosa, neo, de nueva, génesis, de producir. Génesis, ¿sí? Nos disminuye la gluconeogénesis. ¿En qué se traduce esto? Esto se va a traducir en que hay una disminución en la producción de glucosa, la que mi organismo produce. Entonces, pues disminuir la glucosa, pues verás cómo está influenciando de bueno al paciente eh, que, está, que está con diabetes. Además de esto, entonces la metformina me va a aumentar el consumo y transporte de glucosa inducido por insulina. Entonces, como sabemos que los pacientes diabéticos tienen una resistencia a la insulina, ese aumento y transporte de la glucosa que es inducido por la insulina, pues va a ser beneficioso. Estos efectos los vamos a ver principalmente en músculo estriado esquelético y en hígado. La insulina va a tener un mejor efecto si es consumida después de las comidas. Aparte de eso, ayudando a disminuir estos niveles de glucosa, vamos a tener que nos disminuyen los ácidos grasos
libres. Entonces, que también participan en la gluconeogénesis. Entonces, le estoy quitando uno de los sustratos también a otra de las cadenas de gluconeogénesis. En el sistema nervioso central, la metformina va a inducir que haya un menor consumo de alimentos. Y si usted come menos, pues entonces lo que va a hacer es que va a bajar de peso. Ya. La información de bajar de peso no es una información que le damos al paciente. Este medicamento le ayuda a bajar de peso, el paciente va a ir a comerse 80 empanadas y se toma una metformina. Eso lo sabemos nosotros, ni que le ayuda a disminuir la cantidad de alimentos. Eso lo sabemos nosotros y nos guardamos esa información para nosotros. Pero no, porque si no los pacientes van a empezar a pensar de que el que peca y reza empata y van a pecar más de lo que rezan. Entonces no, pero entonces sí va a ayudar a bajar de peso. Ese no es un medicamento para adelgazar, o sea, bajas en el mejor de los casos de 2 a 3 kilos en 6 meses. Pero no es un medicamento para adelgazar. ¿Qué otros efectos vamos a tener? Vamos a tener que nos va a aumentar los niveles de NADH. Entonces, ese aumento en el NADH lo que hace es que nos disminuye el metabolismo de lactato a piruvato. Esta reacción, esto es el ciclo de Cori, que no, nadie conoce el ciclo de Cori, eso está en una esquinita en el libro de bioquímica y nadie lo conoce. Todo el mundo conoce el ciclo de Krebs. Este solamente se puede dar en humanos a nivel hepático, solamente en el hígado. Acuérdate que cuando nos enseñan glucólisis, te dicen que cuando ya se pasa lactato, no se puede devolver. O sea, la mayoría de células no van a poder devolver esa reacción. Acá sí, entonces la cuestión es que este piruvato se puede ir a este sí lo puede volver glucosa otra vez por la gluconeogénesis. Pero entonces la metformina lo que me está haciendo es inhibiendo, o sea que no se va a dar este paso, o sea que se me va a quedar en forma de lactato y este lactato pues ya lo vamos a empezar pues toda la reacción para convertirlo en acetilcoenzima A y meterlo al ciclo de Krebs. Y lo que me puede producir es un aumento en los niveles de lactato. Pero es muy raro que los pacientes te vayan a hacer una acidosis láctica por metformina. No es común. Aparte de eso, la metformina te va a activar la AMP, Activated Protein Kinase. Proteína quinasa activada por AMP. Entonces, la sigla es AMPK. Es una quinasa. Bien. Entonces, cuando se activa esta quinasa a nivel del hígado, lo que nos va a producir es que nos va a disminuir los lípidos en plasma. Y también esa misma quinasa nos va a inactivar la ACC1 y la ACC2, que son acetil-CoA carboxilasas, acetil-CoA carboxilasas, que lo que producen, lo que me van a generar
es que se disminuya la lipogénesis en hígado y en músculo estriado esquelético. Entonces vamos a producir una alteración a ese nivel también. Esta misma quinasa lo que va a hacer es que me va a activar un cofactor que es el LKB1, que tiene efecto antineoplásico. Y se ha asociado que los pacientes que consumen de forma crónica metformina tienen una tendencia menor a desarrollar cánceres y tumores y neoplasias. Pues como ves, no solo es un fármaco que, lo que te digo, tiene efectos colaterales que son bastante benéficos. No solamente la parte de la glucosa se va a ver afectada. ¿Qué me va a producir? Me va a producir una disminución de la glucosa plasmática aproximadamente del 20%. Y me disminuye la glucosa plasmática. Uno lo puede a ti te pueden engañar con la glucosa plasmática. Si tú vas a tomar glucosa, pues yo dejo de comer azúcar estos 2 días, me la toman y la tengo abajo. Ay, tan juicioso el paciente. Pero lo que no te engañan es con la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada te la va a disminuir y es de los fármacos que más la disminuye, entre 2 a 1.5%. Esto es cuando se utiliza en monoterapia. Mono, solo. ¿Por qué? Porque la metformina, te vas a dar cuenta que para potenciar su efecto se combina con otro grupo de fármacos, con otros hipoglicemiantes. Sí, entonces lo puedes, que lo vamos a ver ahora, o sea, pueden ser las insulinas o los otros hipoglicemiantes orales que vamos a ver ahora. ¿Qué ventajas tiene la metformina? Uno, pues que comparado con las insulinas o con las sulfonilurias, no aumenta riesgo cardiovascular. Pues por ese lado está bien. ¿Qué tiene de bueno? Su principal efecto adverso se llama diarrea. ¿Sí? Entonces, que es frecuente en los pacientes. Puede también venir acompañado de algunas alteraciones de tracto gastrointestinal, puede haber cólicos, puede haber espasmos gastrointestinales, puede haber disgeusia, pero pues si te das cuenta esos son efectos adversos leves, o sea, el uso crónico de la metformina te va a disminuir la absorción de la vitamina B12. ¿Y cómo lo solucionas? Pues entonces tú das un suplemento vitamínico. Le dice al paciente, inyéctese vitamina B12. Acuérdate que la ausencia de vitamina B12 te puede generar anemia megaloblástica o puede generar neuropatías periféricas. Pero de resto no más, o sea, simplemente póngase un complejo B una vez al mes y no moleste. La acidosis láctica es supremamente rara en estos pacientes. O sea, no es algo que sea común. Teóricamente se debe producir, por lo que se están acumulando los lactatos, pero es muy raro que suceda en los pacientes la acidosis láctica. El siguiente grupo ya casi no se usa, porque es que han salido medicamentos en los últimos 10 años que los han desplazado y que
no tienen igual eficacia, pero tienen una mayor seguridad y tienen menos efectos adversos. Tenemos las sulfonilurias. Bien. Las sulfonilurias lo que van a hacer es que bloquean el canal de potasio en las células beta del páncreas. Entonces, al bloquear ese canal de potasio, la célula no se puede hiperpolarizar. Lo que hace la célula, entonces, es despolarizarse. Y esa despolarización, entonces, lo que va a causar es que se libere insulina. Y esa liberación de insulina, entonces, pues va a ser los efectos de la insulina. Entonces, realmente es una forma indirecta al paciente de estar haciendo que libere su propia insulina. De estos medicamentos, entonces, pues vamos a tener dos que utilizamos principalmente, que son la glibenclamida y el glimepiride. Las sulfonilurias, por lo general, se utilizan en monoterapia, cuando se utilizan. La combinación de las sulfonilurias con otros fármacos, ¿sí? Entonces, cuando están más otros hipolipemiantes no, hipoglicemiantes. Existe un riesgo altísimo de hipoglicemia. Entonces, por eso, razón por la cual han salido al mercado y entonces razón por la cual también no se utilizan mucho. Tenemos entonces que su principal efecto adverso va a ser hipoglicemia. Hipoglicemia. ¿Qué me puede aumentar el riesgo de hipoglicemia? El consumo de la sulfoniluria junto, ¿sí?, más hacer ejercicio. Con comer, perdón, no comer. ¿Sí? Entonces la persona se tomó el medicamento y no tuvo una ingesta de carbohidratos. El tomarse una dosis alta del medicamento nos va a generar hipoglicemia. En pacientes que tengan desnutrición hay riesgo de hipoglicemia. Con el consumo de alcohol se puede generar hipoglicemia. Pacientes con enfermedad cardíaca. Y además, las sulfonilurias aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, por ese lado no. Pacientes con daño renal. Pacientes con enfermedad gástrica. Y pues ya lo dijimos, combinarlo con otros fármacos hipoglicemiantes. Entonces tenemos muchos riesgos para generar hipoglicemia.
Las sulfonilurias están contraindicadas en pacientes mayores de 65 años. Y también se asocia a un aumento de la mortalidad por infarto agudo al miocardio. Entonces, pues te das cuenta, por eso son medicamentos que ya se utilizaron mucho, obviamente, porque es que no había más, había metformina y había glibenclamida. Pero ya con los análogos de GLP-1, con los inhibidores de DPP-4, con los inhibidores de SGLT2, pues han salido otro tipo de medicamentos que permiten controlar la glicemia y que no tienen tantos efectos adversos. Ventaja que tiene estos sulfonilurias es que te van a disminuir la hemoglobina glicosilada HB1AC, te la disminuyen entre un 2 a 1.5%. Tienen una efectividad muy similar a la de la metformina, pero pues con una cantidad de efectos adversos mucho más altos que los que se tienen con metformina. Vamos a hablar ahora de los análogos de GLP-1. Sí, péptido similar al glucagón, tipo 1, ese es el GLP-1. Biológicamente, el GLP-1 se libera cuando hay presencia de carbohidratos en el intestino. Entonces, el GLP-1 lo que va a hacer es que va a alistar al organismo para la glucosa que va a entrar. O sea, la glucosa está en el intestino, todavía no ha entrado a sangre, pero ya se está liberando GLP-1 para producir los efectos. Entonces, biológicamente, el GLP-1 se sintetiza en el intestino delgado y de ahí mismo se secreta. Entonces, nos va a ayudar para varias funciones. Uno, para estimular la secreción de insulina. Nos va a disminuir el vaciamiento gástrico. Nos va a disminuir la secreción de glucagón. Nos va a aumentar la expresión en los tejidos de los receptores de insulina. ¿Sí? Entonces, porque ya se va a liberar insulina, entonces le está diciendo a las células, hey, alístense que ya viene la insulina, entonces es como que las células estén listas. Y nos va a ayudar a mantener la salud de las células beta, ¿sí? Ayudar a la proliferación y regeneración de células beta pancreáticas. Entonces, ese GLP-1, pues lo que vamos a dar son análogos, son péptidos similares.
Hay uno nuevo que se puede suministrar por vía oral. No me acuerdo del nombre en este momento. Pero por lo general se suministran por vía subcutánea, o sea que el paciente tiene que chuzarse. Y eso es lo que es harto para el paciente, porque tiene que estar chuzándose una vez al día. Hay unos que son para aplicación semanal, entonces una vez a la semana. Pero pues no es tan harto como estar aplicándose insulinas. Bien. Los análogos de GLP-1 entonces ya tienen menos efectividad. Entonces lo que vamos a tener es que vamos a tener una disminución en la hemoglobina glicosilada, en el mejor de los casos, del 1%. Entonces, pues ves, no... Es muy raro que tú vayas a hacer una monoterapia. O sea, esto sería preferiblemente como a pacientes que tuvieran un daño renal, pero en los daños renales se utilizan principalmente los inhibidores de DPP-4. Entonces, estos fármacos también ayudan a disminuir de peso. Pero pues no es mucho la disminución, igual no son fármacos para bajar de peso. Pierdes entre 1 a 3 kilogramos en 30 semanas. No es la panacea para bajar de peso. Pero también te ayudan a disminuir el apetito. O sea, producen saciedad. Es un efecto que van a tener en el sistema nervioso central. El efecto es un efecto de baja potencia. Lo que tiene muy poco riesgo de producir hipoglicemia. ¿Sí? Entonces, por ese lado son seguros. ¿Qué fármacos vamos a tener en este grupo? Está el exenatide, que se aplicaba una vez al día, pero si no estoy mal, ya salió una presentación para aplicar una vez a la semana. No sé si la versión semanal está en Colombia. Está el liraglutide. Liraglutide, que este sí es para una aplicación semanal. Y hay otros como el albaglutide, que también lo aplicamos una vez a la semana. Lo más probable es que estos medicamentos los veas, paciente viene metformina más otro tipo de fármaco, y pues una de esas opciones que tenemos son los análogos de GLP-1. GLP-1 se degrada biológicamente por una enzima que se llama DPP-4. Es una proteasa que lo que hace es degradar al GLP-1. Entonces tenemos otro grupo de fármacos bastante usados también, que son los inhibidores lo que hacen es bloquear la enzima, y de esa forma lo que hacen es que aumentan los niveles biológicos de GLP-1.
Los fármacos, los análogos de GLP-1 no se metabolizan por esta enzima, por eso pueden durar tanto tiempo en el organismo. Entonces no se metabolizan por esa enzima. El GLP-1 biológico sí. Entonces lo que estamos haciendo, van a tener el mismo efecto, simplemente que estamos aumentando son los niveles del GLP-1 que nosotros mismos estamos produciendo. ¿Qué fármaco vamos a tener? A la sitagliptina, la saxagliptina, la linagliptina, y la alogliptina. Hay un problema y es que la metformina está contraindicada en pacientes con tasa de filtración glomerular inferior al 30%. O sea, cuando los pacientes tienen un daño renal, no podemos utilizar metformina, un daño renal severo, no podemos utilizar metformina. En ese caso utilizamos estos fármacos. Estos fármacos entonces nos van a funcionar. Entre ellos escogemos principalmente a la linagliptina porque no requiere ajuste de dosis, porque su eliminación no es renal, es hepática. No requiere ajuste de dosis en falla renal, entonces puedes utilizar cualquiera, son seguros en falla renal, pero pues con los otros tienes que ajustar la dosis, con la linagliptina no. El problema con estos inhibidores de DPP4 es que ya presentan menor efectividad. Pues vamos a tener una disminución en la hemoglobina glicosilada entre un 0.5 a un 0.6%. Entonces ya es mucho más bajo. Entre sus efectos tampoco no son medicamentos que puedan producir hipoglicemia, o sea, no vamos a generar hipoglicemia, pero sí nos pueden producir una pancreatitis aguda, puede haber una disfunción hepática, generar reacciones en piel y puede haber dolor articular con el uso de estos fármacos. El último grupo, que es el último que salió históricamente, pero ha cogido supremamente fuerza, porque es extremadamente efectivo, son los inhibidores de SGLT2, ¿sí? Transportador tipo 2 para sodio y para glucosa. Entonces, este mecánicamente es muy diferente. En la luz del túbulo contorneado proximal, en esa membrana, vamos a tener a los SGLT2. Son estos transportadores. Como su nombre lo indica, lo que ellos están encargados es de la recaptura de sodio y de glucosa. Estos fármacos entonces lo que hacen es bloquear el transportador, haciendo que la glucosa se me quede en la luz del túbulo y después se va a excretar.
Eso es lo que me produce entonces, pues entonces me va a disminuir la biodisponibilidad de la glucosa. Combinados con la metformina son bastante efectivos y ayudan bastante a controlar. ¿Qué riesgo tengo? Esta glucosa, pues, o sea, voy a aumentar la cantidad de glucosa en orina y entonces lo que me puede producir son infecciones de vías urinarias. Por lo que tienes que decirle al paciente que tiene que ser bastante cuidadoso con el aseo de los genitales para evitar eso. La diuresis se aumenta por acuérdate que la glucosa es osmótica, entonces se va a aumentar la diuresis, pero te va a ayudar a disminuir bastante la glucosa. Y como te dije hace un par de clases, estos fármacos, esto se descubrió ya en estudios de fase 4, ayudan a mejorar las fallas cardíacas. Entonces vas a ver que empiezan a aparecer en el tratamiento de falla cardíaca. Entonces aquí vamos a tener el uso de la empaglifosina y de la dapaglifosina. Bien, listo. Eso era lo que nos había quedado por tratar en la clase. Entonces pueden aprovechar el resto del tiempo para revisar el primer video. Y entonces... Yo hago una pregunta, en el caso tal de que me llegue un paciente, me entre en falla renal y esté tomando metformina, entonces tendría que quitarle la metformina y cambiárselo por otro. Sí, sí, hay que reemplazar el medicamento. Sí, si la tasa de filtración glomerular es menor al 30%, no puedes utilizar metformina. Se cambia el medicamento. Doc, ¿y qué tan riesgoso es que una persona que no tenga ningún problema a nivel de insulina empiece a tomar insulina? ¿Puede generarle algún problema? Claro, sí. Pues primero se engorda y segundo le da hipoglicemia. Y tercero se puede morir por la hipoglicemia. No, vale, Doc. Sí, no, no, pues vas a desbalancear. Ahorita cuando veas el principio de la clase vas a enterarte, te vas a dar cuenta de, tú mismo te vas a contestar esa pregunta. Porque pues, o sea, me pasé un rato largo hablando de insulinas. ¿Listo? Bueno chicos, entonces nos estamos hablando. Vale, Doc, muchas gracias, hasta luego.